Reciban un cordial saludo, autoridades universitarias, invitados especiales, docentes, profesionales de la construcción, estudiantes y público en general. Continuamos con el 62º día del ciclo de conferencias El conocimiento no se detiene, Dr. Roberto Aguiar Falconi. Evento organizado por el Departamento de Investigación Científica de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE en colaboración con el Grupo de Investigación CienciLab. Solicitamos cordialmente la presencia del doctor Roberto Aguiar a este espacio, quien ofrecerá unas palabras. Muy buenas noches con todos. Agradezco mucho a nuestro conferencista del día de hoy, el futuro doctor Carlos Celi, quien nos va a dar una conferencia que tiene un tema con un interrogante, pero que nos sirve para nosotros muchísimo para ver cómo estamos en la parte sísmica. El tema de la conferencia es ¿por qué como sociedad no nos preparamos ante sismos? Ese tema ya me pone más, que tenga yo más atención a escuchar lo que nos va a indicar el futuro doctor Carlos Celi. Le agradezco mucho por haber aceptado esta invitación. Y estoy contento porque ya empiezo a ver a algunos alumnos de la maestría de Puerto Viejo, de la UTM. Me alegro mucho que estén asistiendo a estas conferencias. Doctor Celi, muchísimas gracias por haber aceptado dictar esta conferencia, que tengo mucho interés en escucharle. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Roberto Aguiar. Realmente es un tema que necesitamos conversar como sociedad. Damos la bienvenida a nuestro conferencista, futuro doctor Carlos Celi. A continuación voy a leer un breve resumen de su hoja de vida. Carlos Celi es ecuatoriano de nacimiento, posee una maestría en Ingeniería Estructural, mención summa cum laude de la Escuela Politécnica Nacional. Posee más de 14 años de experiencia, destacando consultorías estructurales de edificios de más de 140 metros de altura. Actualmente trabaja en el Departamento de Ingeniería Civil de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Su campo de investigación principal es la modelación matemática no lineal, generando varias publicaciones científicas internacionales al respecto. Entre sus proyectos actuales destacan aplicación de redes neuronales artificiales, ANN, en la estimación de la fragilidad local en elementos de longitud cero, generación de acelerogramas sintéticos con base en la teoría del caos y de Wavelet. Participa en el proyecto Training and Communication for Earthquake Risk Assessment del Global Earthquake Model, del GEM. Estimado ingeniero Carlos Celi, damos la bienvenida y también otorgamos la palabra para su conferencia. Muy amables, muchas gracias. Primero, estoy muy agradecido y es un honor estar en esta conferencia, y la primera vez que vengo a dar una conferencia en la plataforma del doctor Aguiar. Estoy muy orgulloso de ello. Es algo que al doctor Aguiar lo conozco, lo sigo, mejor dicho, desde toda mi vida estudiantil y académica. Es una de las personas que más referencia tiene hacia mí, que admiro mucho. Y le agradezco mucho por la oportunidad, doctor. Y también le agradezco mucho a Brian por todo el apoyo que me ha dado alrededor de estos días para podernos preparar para ello. Voy a presentarles la pantalla con la conferencia del día de hoy. Por favor, me confirman si pueden ver la pantalla. Confirmo que se puede ver la pantalla y también escuchamos bien. Perfecto, muchas gracias. Muy bien. El día de hoy les voy a dar una reflexión desde el punto de vista un poco egoísta de mi parte, porque va a ser mi punto de vista, obviamente a través de una data científica. ¿Por qué como sociedad no nos preparamos ante sismos? Quiero comunicarles que la presentación del día de hoy es la primera vez que van a observar los resultados de casi 7 años de investigación que vamos con el GEM sobre el riesgo sísmico de Quito. En esto ha pasado varias etapas. Ha pasado la etapa del proyecto SARA, ha pasado la etapa ahora del proyecto TREC, y esto va aproximadamente desde el 2016 cocinándose. Han habido temporadas en las que no hemos podido avanzar mucho, pero también hubo una temporada muy productiva que es durante el 2017
19, 20 y 21, en la cual ya hemos logrado consensuar muchísimo del trabajo y de hecho ahora presentaré algunas imágenes de los resultados. Quiero también expresarles que esta presentación va a ser un poco distinta a las que vienen ustedes dando aquí. A diferencia de otras presentaciones que he hecho a lo largo de estos años, no la voy a hacer muy técnica. De hecho, lo que estoy tratando es buscar una forma de comunicar todo lo que hemos hecho de una manera que pueda un público más amplio comprender. Pero si más adelante en la sección de preguntas quieren preguntar sobre cómo hicimos el modelamiento de riesgo, la generación de las curvas de fragilidad, cómo derivamos los modelos de exposición por variables directas e indirectas, o si quieren conversar sobre cómo usamos acelerogramas sintéticos, cómo determinamos la amenaza, cómo se modeló la amplificación, cómo usamos reglas de entropía, bueno, entre comillas, reglas de entropía dentro del modelo, lo podemos hacer hacia el final. Quiero también expresar que todos los resultados que vamos a ver a continuación no es que los hizo Carloselli, eso lo ha hecho un equipo completo de profesionales, siendo en la cabeza el Global Earthquake Model, quienes están como directores del proyecto y dentro de los cuales el USAID está proporcionando los recursos al Global Earthquake Model para poder sustentar los honorarios y adquisiciones de software que son requeridos. Y también el USGS, quien ingresó en el último año y nos ha proporcionado información valiosísima para los escenarios sísmicos. Está la Pontificia Universidad Católica, en la cual yo estoy participando como investigador. Está el Instituto Geofísico, dentro del cual hay varias personas que ustedes conocen que están trabajando en ello, como el doctor Hugo Yepes. También está el municipio de Quito con sus representantes como el doctor José Marrero, entre otros, la Secretaría de Riesgos, la Secretaría de Planificación y varios. No voy a pasar aquí mucho tiempo porque se me iría la noche en nombrar a todas las personas que han participado y han ayudado. La pregunta va, ¿no nos preparamos como sociedad porque desconocemos qué son los sismos? Y la respuesta que yo me hago es, no lo creo, sinceramente no lo creo, porque nunca en la historia de la humanidad tantas personas han tenido acceso a tanta información sobre cualquier tópico, inclusive amenaza sísmica. Y la pregunta persiste, entonces, ¿por qué no actuamos si la información está allí? De hecho, a continuación les muestro información que está al alcance de los dedos, o sea, no es información que tienen que rebuscar. Si tenemos información, por ejemplo, del USGS que uno puede conseguir directamente sobre cómo tenemos una periodicidad sísmica, creo que aquí son desde el 2001 al 2000, perdón, es decir, del 2001 al 2015, información mundial de sismos, que en una escala visual nos muestra la actividad sísmica mundial y que no es un fenómeno aislado, no es un fenómeno que lamentablemente en nuestra sociedad mitificamos mucho y que desinformamos mucho. Creemos que ahora hay más sismos que antes. No es cierto. En escalas geológicas seguimos durante una etapa relativamente moderada, incluso un poco bajo la media de la actividad sísmica, al menos dentro de edades geológicas. Y que también nosotros pensamos que como sociedad aquí en Ecuador no nos puede suceder, o que si sucederá, a lo mejor no me sucederá durante mi vida. Cosa que también sabemos no es cierto. Esta información está al alcance de los dedos. Tenemos otra información. Aquí les he puesto a escala nacional información que pueden conseguir así de rápido. Por ejemplo, si ustedes entran a la página del Geofísico, tienen obviamente todos los tipos de fallas fuente y tienen también un catálogo sísmico extenso que puede uno descargar y usar. Obviamente que a veces, ¿no es cierto?, se tiene este pequeño inconveniente con el Geofísico que hay que hacer algunos oficios para acceder a esta información. Pero no es nada del otro mundo, se puede conseguir. Tenemos publicaciones científicas, he puesto ahí en la mitad el análisis de amenaza que sacaron el Beudval y Yepes, etcétera, del 2017. Y también tenemos, ahí he puesto algo que hemos hecho localmente con uno de sus compañeros de maestría, que es Patricio Palacios, que hemos usado las zonas fuentes del proyecto SARA para determinar mapas. También tienen los trabajos del doctor Quinde, entre otros. Hay varias publicaciones a las cuales pueden acceder de forma gratuita e inmediata.
Entonces, si la información está ahí, no creo que sea la razón de que no nos preparemos ante sismos, que no podamos tener acceso a él. El acceso está. No estoy hablando de un acceso a nivel académico y de alta robustosidad para hacer análisis técnicos. Estoy hablando de una escala más baja, una escala de información de un ciudadano común. Tenemos información que se encuentra en la página web del municipio de Quito. Tenemos mapas muy simples de cómo la ciudad se proyecta hacia el futuro, que es algo que yo sí creo que los quiteños desde la escuela deberían saber cómo se proyecta la ciudad, cómo la política está planificada para aquí los próximos 50 años. No es que Quito no se prepara, lo está haciendo. Tiene mapas de crecimiento. Tenemos el PUOS, tenemos otras normativas dentro del mismo municipio de Quito que es ampliamente desconocida por los quiteños. Y esta forma de desconocer, no porque no exista, sino por razones que sinceramente me escapan a mi PC, no sé por qué la gente no le interesa dónde vive, no le interesa dónde poder ir a vivir después. No lo sé, la verdad es una pregunta que todos los días me lo hago. Ahora, si bajamos, aumentamos un poquito la escala técnica a nivel de estudiantes. La información la pueden tratar ustedes de forma muy simple y ágil, está ahí. Ustedes pueden acceder a la red de registros locales incluso. Por ejemplo, aquí les he puesto los registros locales de sismos en Quito desde 2011 a 2019. Aquí simplemente los hemos ploteado. Tenemos varios, creo que son alrededor de 35 registros, no recuerdo bien. Y se los puede clasificar, se puede ver un mapa de Quito dónde están sucediendo. Obviamente no tenemos una amplia cantidad de registros, un análisis de completitud muy amplia, pero la información que tenemos existe y es accesible, públicamente accesible. Aquí les he puesto un ejemplo de esos registros que son del 2011, perdón, déjenme ver la fecha, del 2011 al 2019, y tienen la cantidad de registros que se han dado de distintas magnitudes, de 3 a 5.5, y pueden ver los PGAs y la duración significativa. De hecho, tenemos una tesis en la Pontificia Universidad Católica donde se trató de buscar todos los registros que tenga el geofísico y se buscó una parametrización para poder observar el contenido frecuencial a nivel de superficie de estos registros. De hecho, eso sirve como un input para otra investigación que estamos realizando sobre la elaboración de registros sintéticos con base en teoría del caos para estructuras de alta capacidad, perdón, de baja ductilidad y alta y moderada capacidad. Bueno, si entonces pasamos de esa pregunta que era, no nos preparamos porque no hay información, la hay a nivel internacional y a nivel local. Entonces, ¿será porque nunca hemos experimentado eventos sísmicos? Es una pregunta válida. Hay sociedades que nunca han experimentado un evento sísmico. Hablo de sociedades contemporáneas, no estamos hablando de sociedades en el largo periodo de su desarrollo histórico, sino sociedades contemporáneas. Estamos hablando de los últimos 70 años que no han experimentado sismos. Pero como sociedad ecuatoriana, claro que los hemos experimentado y los hemos experimentado uno tras otro. En los últimos 70 años hemos experimentado al menos 3 sismos de considerable magnitud. La pregunta permanece, ¿por qué no actuamos como sociedad? Si tenemos la información y la hemos observado con nuestros propios ojos. Estos son mapas que también son de acceso público. Este es el mapa de intensidades del 16 de abril de 2016, está a la izquierda, y el mapa de aceleraciones de ese mismo evento. Es un contraste que me gusta mostrar porque obviamente ahora, perdón, digamos obviamente ahora, a veces yo les pregunto a las personas acá en Quito, les digo, ¿ustedes saben si se cayó algún edificio el 16 de abril de 2016 en Quito? Y la gente no lo sabe. Y sí, se cayeron dos en Quito se cayeron. Y con aceleraciones impresionantemente pequeñas, comparadas obviamente con con la aceleración registrada cerca del epicentro. Este es un mapa de aceleraciones que he puesto. Permítanme un momentito, voy a encender el puntero.
Los registros de Manta y Portoviejo están por este sector, que son alrededor de 10 a 17 metros sobre segundos al cuadrado, es decir, más de un G. Si nosotros buscamos Quito, esta es la Red Nacional de Acelerógrafos, que he ploteado aquí, disculpen la escala, ya no se alcanza a ver las duraciones ni las aceleraciones, pero Quito son estas líneas que son prácticamente horizontales en la misma escala. Y con eso en Quito se cayeron 2 estructuras. Y no es algo, en Quito, por favor, no es algo extraño. Estos sismos de intensidades bajas de 3.5, 4.5, 5.3, 5.1, que nos ocurren aquí en Quito, no puedo decir obviamente fechas porque no tengo esa capacidad de memoria, pero más o menos se ocurren entre cada 5 o 7 años, a veces 3 años, dependiendo de la recurricidad. Sabemos que podemos predecirlos, pero más o menos en esa intensidad. Cada vez que ocurre uno de esos sismos, tenemos fallecidos en Quito y tenemos colapsos en Quito, que por alguna razón los quiteños no nos enteramos. Hablo como quiteños en una sociedad amplia, casi 3 millones de habitantes. Es impresionante que la gente no sabe que las cosas colapsan acá en Quito. Estas son imágenes que todos ustedes han visto del 16 de abril. Son imágenes que yo no sé, como sociedad ecuatoriana no somos capaces de recordarlas. Estas imágenes nunca deberíamos olvidarlas. Yo podría contarles las historias de esas 3 fotos, porque no son al azar porque las puse. Si queda tiempo, hacia el final le contaré esa parte. Pero lo importante es, esas fotografías no deberían volver a repetirse, o al menos deberíamos intentar que no se repita. Imágenes, obviamente, también de esto es, ya no recuerdo si era Manta o Portoviejo, me disculpan, pero esta imagen es una imagen que siempre me deja pensando. Es una imagen que parece una zona de guerra, pero es el centro de Portoviejo. Muy bien, entonces nuevamente vuelve la pregunta. Ok, si no es que no tengamos información disponible, la tenemos al alcance de nuestros dedos. No es que no hayamos experimentado sismos de alta intensidad. Por supuesto que la hemos experimentado, y de hecho el último sismo dejó secuelas grandes en la sociedad ecuatoriana que por alguna razón, hoy por hoy, como que ya las estamos olvidando. Entonces, la siguiente pregunta que me hice fue, bueno, entonces no nos preparamos, solo queda una opción, porque no entendemos qué es el riesgo. Al menos eso es desde mi perspectiva. Entonces, sí, yo creo que una de las mayores razones por las cuales no actuamos es porque no entendemos la diferencia entre la amenaza y el riesgo. La amenaza como que algo la sociedad ya la entiende, pero el riesgo todavía no termina de comprenderlo. Y esto ahí quedó amargamente evidenciado hace un par de semanas con lo que pasó en La Gasca. Vi en televisión, escuché en la radio y innumerables publicaciones de gente que confundía terriblemente la amenaza y el riesgo. Y alguien dirá, pero solo son palabras. Ahí sí tengo que ser tajante, discúlpeme, pero no son solo palabras. Confundir esos 2 términos genera las políticas que hoy tenemos en el país. Políticas que no van hacia ningún lugar para mitigar el riesgo. ¿Por qué no se las diferencia? He puesto una diapositiva muy simple. Estas diapositivas obviamente son del grupo técnico que estamos elaborando el mapa de riesgo de Quito. Específicamente está elaborado el doctor Alfredo Calderón. Y aquí les he puesto qué es el riesgo. El riesgo sucede cuando existe un traslape espacial y temporal de los 3 elementos fundamentales que son la amenaza, la exposición y la vulnerabilidad. Allí tenemos riesgo. Entonces, como sociedad, en algún momento, no lo sé, no sé cuándo, este tipo de cosas comenzaron a dejar de darse en la escuela. La mayoría de gente que está aquí seguramente es muy joven, pero los que son de mi edad, o tal vez un poquito mayor, recordarán que cuando se estaba en la escuela, incluso nos enseñaban a usar la escala de Mercalli modificada, para al menos entender un poco sobre la sismicidad. Hoy por hoy, no sé en qué momento pasó que ya no se da eso. Como sociedad,
algo entendemos la amenaza. No sabemos ni qué es la exposición y la vulnerabilidad es confundida con la amenaza. Perdón. Continúo. En el proyecto TREC, lo que se busca es, a lo largo de prácticamente 7 años, junto con el proyecto SARA, era entregarle a Quito, o es prácticamente ya en los próximos meses, era ahora entregarle a la ciudad de Quito mapas del modelo de riesgo de la ciudad. Hablo de mapas porque no solo es un mapa. Existen N escenarios y existen N eventos que podemos trabajar. Pero al fin de cuentas, ¿cómo se los trabaja dentro del proyecto TREC? Tenemos los modelos de campo del movimiento, tenemos, podríamos decir entre comillas, la amenaza, tenemos el modelo de exposición de la ciudad, que es ver lo que existe ahí y qué características tiene, las funciones de fragilidad, que es estimar cómo esas características de cada edificación se comportan ante un movimiento lateral de la edificación o una excitación lateral. Tenemos los modelos de consecuencia, que es cómo interpretamos el daño referido a cualquier otro ítem relacionado a vulnerabilidad, como puede ser fatalidades, puede ser pérdidas económicas, puede ser dificultades de transporte, etc. Entonces, aquí tenemos lo que habíamos conversado hace un momento. Tenemos la exposición, la amenaza y la vulnerabilidad. Cuando ellas se traslapan temporalmente y físicamente, tenemos un modelo de riesgo, que lo podemos representar en N maneras. Obviamente, para las discusiones técnicas que esperamos tenerlos a lo largo de los próximos meses, donde llamaremos a muchas personas, ojalá pueda asistir la mayor cantidad de expertos para que se puedan debatir sobre las estadísticas de pérdida y de la distribución del daño. Eso es a nivel operativo y técnico. Pero para nivel de sociedad, lo que se entregan son los mapas de daño que van a ser clasificados de diferentes maneras, como mostraré en unos minutos. Ahora, sobre los modelos de exposición, les quiero comentar que no es que se mide exactamente lo que está en Quito. Sería imposible. Estamos hablando de una ciudad de prácticamente 3 millones de habitantes o llegando a los 3 millones de habitantes. Los modelos de exposición requieren años su elaboración y requieren una elaboración de código hasta cierto punto puede volverse bastante compleja. Y aquí les muestro cómo ha ido evolucionando el modelo. Este es el modelo que generamos en el año 2016 y este es el modelo que se ha generado ahora en el 2021. Pero han pasado un tiempo considerable para llegar de un lado al otro. Y obviamente ningún modelo de exposición, por más compleja su matemática que sea, cómo se interactúan las variables, ya sean variables directas o indirectas dentro de él, jamás será una representación fidedigna de la ciudad. Es una representación aproximada de la misma que tiene que ser validada. No podemos presentar un modelo de exposición y decir, este es. De hecho, ahora lo que estamos tratando de hacer es generar variaciones del modelo de exposición a través de un árbol lógico, más o menos como lo hacemos con la amenaza. Queremos hacer algo así con el modelo de exposición. Obviamente que no se trata de variar el modelo de exposición por hacerlo variar, porque siempre el modelo de exposición tiene que tener un ajuste con la realidad. Todos nuestros proxies, al fin de cuentas, tienen que validarse dentro de un rango de probabilidad con lo que exista físicamente. Para ello, para poder calibrar este modelo, lo que hicimos también fue un modelo de exposición a detalle, es decir, a detalle del centro histórico de la ciudad. Eso nos tomó cerca de un año, solo hacer el centro histórico de la ciudad para que vean el nivel de precisión que hay que tener y de detalle y de data que hay que recolectar. Estamos hablando de muchísima data, pero lo que se hizo es este modelo de exposición y luego retroalimentar los algoritmos que realizamos para el modelo de exposición de la ciudad, para que al momento de que podamos generar el modelo de exposición macro, si hacemos un zoom en cierto predio, pues esperemos cierto nivel de precisión. Les pongo un ejemplo muy básico, digamos, tomamos el predio 16.500 y de acuerdo a nuestro modelo de exposición, que es a base de algoritmos, nos dice que ahí debería estar una estructura de 2 a 3 pisos de hormigón armado de baja ductilidad.
Si me voy a la realidad, tendría que haber una estructura entre 2 a 3 pisos de hormigón armado de baja ductilidad. Pero si llego y encuentro un estadio de fútbol, algo anda mal. Obviamente hay que hacer un análisis de dispersión para poder observar qué tanto se acerca en ciertas zonas y en otras zonas. Eso toma un tiempo, estas calibraciones. Lo que sí quiero hacer es aquí una anotación. Este modelo de exposición es muy bueno, pero el doctor José Marrero tiene elaborado un modelo de exposición mejor. Es un modelo de exposición que tiene cerca de 700,000 unidades de análisis. El que ven en pantalla tiene alrededor de 280,000 unidades de análisis. No es que no está mapeado Quito. Aquí está mapeado el Quito oficial. El modelo del doctor José Marrero tiene mapeado Quito, entre comillas, real, porque en Quito existe un nivel de informalidad que hasta que vimos los resultados yo pensaba que Guayaquil era informal en su construcción. Quito ha estallado en informalidad que no tienen idea. Ha crecido de una forma descontrolada sin ningún tipo de control. Lo que ven en pantalla no representa ni el 60% de la ciudad real de lo que se ha construido. Justamente quería aprovechar esta oportunidad en esta diapositiva para pedirle al doctor Aguiar que en lo posible también lo inviten al doctor José Marrero para que les muestre técnicamente el modelo de exposición de la ciudad desde el punto de vista de medir lo que realmente está colocado en ella. Es algo que eventualmente se quiere que sea conservado en el tiempo. Cada vez que existan cambios, esto se esté en línea y se pueda alimentar. Voy a continuar. Muy bien. Obviamente, no basta con hacer un modelo de exposición bueno. Necesitamos tener una forma de modelar el daño en las estructuras que están en el modelo de exposición. Obviamente no vamos a hacer 280,000 distintas curvas de capacidad por cada predio. Lo que se hace es agrupar familias tipológicas. Y aquí se agruparon, no recuerdo bien, cerca de 27 familias tipológicas. Y por cada familia tipológica, es decir, pongámoslo de esta manera, se agruparon por cosas que se parecen, pongámoslo así. Casas de 2 pisos con vanos de 3 metros. Eso es una tipología. Obviamente es más complejo que eso, solo estoy haciendo una simplificación. Pero de esas 27 familias tipológicas se tienen que generar las curvas de capacidad y no se genera una o dos. Tenemos que generar cientos o a veces miles de curvas de capacidad para poder tratar de inferir cuál sería el comportamiento probabilístico de esa estructura ante una carga lateral. Y luego de ello tenemos que generar las curvas de fragilidad. Y dentro de las curvas de fragilidad también tenemos una variabilidad de las funciones de fragilidad, como pueden ver en esta imagen que hemos hecho. Para las personas que entienden un poco sobre curvas de fragilidad, pues no necesitan mayor explicación. Para las personas no tan familiarizadas, he puesto una imagen muy simple que aparece en casi todos los documentos técnicos como el JASUS, donde podemos ver con distintos códigos de colores el tipo de daño que sufriría, al menos de forma gráfica, una estructura. Mientras la curva es más horizontal, por así decirlo, el daño es más grande. Y tenemos distintas clasificaciones de daño. Muy bien. Esto tomó también un buen tiempo. El Global Earthquake Model tiene una gran base de datos mundial de curvas de capacidad. Una enorme base de datos, por decirlo menos. Sin embargo, localmente nosotros decidimos que Ecuador también quería aportar. No queríamos usar curvas de fragilidad de otros países, aunque parezcan similares. Y el tiempo nos dio la razón. Hay ciertas tipologías que se construyen en Colombia que parecieran que son las mismas que en Ecuador, por nuestra propia cultura y nuestra forma de construcción, resultaron en distintos niveles de fragilidad, aunque las tipologías eran muy similares. Esto está incluido y de hecho creo que hay 2 tesis en la maestría de la ESPE que están realizando este tipo de análisis. Una la de Patricio Palacios y la otra es de, Mauricio
Se me fue el apellido, disculpen. Guamán. Guamán, gracias. Están trabajando al respecto de ello y de hecho he tenido conversaciones con el Global Earthquake Model para ya implementar esas curvas, obviamente después de la publicación de los papers científicos, porque necesitamos una validación por pares para poderlas incluir en los catálogos. Otras curvas que yo he desarrollado con el tiempo ya están incluidas ahí. Ahora, también algo que queríamos hacer es, no todo se construye mal en la ciudad. También hay edificios de altura, hay edificios no tanto de altura, pero de moderada área, que están bien construidos. Entonces, para no distorsionar solamente con curvas que inferimos que en Latinoamérica todo anda mal, también obviamente se demostró que ciertos edificios, se tomaron muestras de edificios de altura y se hizo los análisis correspondientes. Aquí hay unos ejemplos. Esto también se hizo con el ingeniero José Poveda. Y muy bien, una vez que se tuvo todo eso, se realiza los análisis pertinentes dentro de la plataforma que nosotros usamos, que es OpenQuake, donde ingresamos la amenaza, que por cierto, la amenaza que se empleó es tenemos dos, tenemos la del proyecto SARA, del South America Risk Assessment, y también tenemos la del doctor Beubal y Yepes. Obviamente, la del doctor Beubal y Yepes es propiedad intelectual de ellos, esa es información que ellos son los que pueden compartirla, pero amablemente ellos, por eso están incluidos dentro del grupo técnico, permitieron usar la información siempre y cuando, obviamente, aquí no se presente la metadata, aquí solo se la empleó. También hay unas limitaciones dentro del árbol lógico que podemos usar. No podemos usar todas las ramas del árbol lógico para hacerlo. Aquí pueden ver, aquí he puesto un pequeño mapa de uno de los tantos escenarios que podemos trabajar. Este es un escenario del 12 de agosto que sucedió y aquí está una de las tantas realizaciones, creo que eran 2.600 realizaciones que se hicieron para este modelo y esta es una de las 2.600 realizaciones y cómo se propaga la aceleración de ese evento real. Entonces, calibramos también cómo trabaja nuestra amenaza con eventos estocásticos. Muy bien. Si ya hemos pasado por entender que tal vez el problema no es el desconocimiento, porque la información está. El problema no es que no hayamos experimentado sismos, porque sí lo hemos hecho. El problema, habíamos dicho, pueda que esté, es una alta probabilidad que esté, es porque no entendemos el riesgo. Y en las diapositivas que he pasado les he mostrado cómo en un esfuerzo de 7 años, perdón, pocas diapositivas puse porque no estoy tratando de hacer una exposición técnica, sino una exposición más reflexiva, cómo a lo largo de 7 años hemos hecho el modelo de riesgo de Quito. Ahora tenemos que aprender a comunicarlo. Y allí es donde, como ingenieros civiles, creo que más batallamos. Y lo digo como Carlos Eli. Yo he tenido varias reuniones con concejales donde he tratado de explicar esto y es difícil explicar un problema tan grave cuando la gente política tiene tan poco tiempo. O tal vez, me atrevo a decir, no quieren darse el tiempo para escuchar. Pero nosotros debemos aprender a comunicar. Entonces aquí he puesto unas imágenes de cómo se nos ocurre tratar de comunicar el riesgo a escala técnica y política. La escala técnica creo que no es mayor problema, entre técnicos nos entendemos, pero la parte política es. Muy bien, aquí les muestro unos mapas que genera el GEM. Estos son mapas generados directamente por el GEM a escala mundial. Este es un mapa de exposición de edificios, creo que eran por cada 1.000, más de 1.000, cada puntito verde es más de 1.000 edificios en un sector. Esto es un modelo de exposición a escala mundial que salió del proyecto SARA. Cada país aportó una parte. Ecuador obviamente también aportó. En cambio, aquí pueden ver un mapa de riesgo, un mapa de pérdidas humanas, fatalidades. Esto es anualizado. Y aquí tal vez vale la pena un paréntesis. A veces, algo que yo he llegado a notar es cuando hablo de este tema con gente que no está tan relacionado con la ingeniería, piensa que el próximo año se van a morir ese número de personas. Y quiero dejar bien claro que anualizar una pérdida es una forma de representar el riesgo, pero el riesgo es probabilista. No significa que ese número de personas van a fallecer cada año. Es en un número
N de realizaciones que normalmente nosotros hacemos 25.000 años de sismicidad, hasta que también tengamos una convergencia en el riesgo. ¿Cómo anualizamos ese dato para poder tomar decisiones a futuro? ¿Cuánto nos cuesta cada año en vidas, en costo y en colapsos? ¿Cuánto nos cuesta cada año no actuar? Este es un mapa que lo refleja. Un mapa de cuánto cuesta en vidas no actuar a nivel mundial. Ahora, a escala de ciudad. Aquí sí voy a pedirles disculpas, ya no avancé a generar mapas más bonitos porque el tiempo ya se me terminó, pero hice unos mapas al menos algo presentables. Aquí les estoy mostrando uno de los modelos de amenaza que tenemos, que es el de SARA. Obviamente aquí está filtrado el modelo de SARA a escala de cada 5 kilómetros. Por el tiempo no lo hice más pequeño porque ya no me daba, pero pueden ver los niveles de aceleración. Esto es debatible porque tenemos varios modelos. Tenemos el de Beuval, tenemos el de Quinde Ibera, etcétera, etcétera. Pero una vez que, perdón, esta imagen así de simple es para mostrar que en Quito hay una amenaza sísmica alta. No podemos desconocerla. ¿Cuán alta es? Bueno, depende también de cómo fuimos a calcular esta amenaza. Y ahí sí vendrá N aristas que podríamos conversar. Pero al fin de cuentas, lo importante es, no importa qué modelo de amenaza tomemos, Quito tiene una amenaza sísmica alta. Y contra eso no podemos hacer nada. La amenaza está allí. Por más que cerremos los ojos y digamos no nos va a pasar, eventualmente nos va a pasar. Ahora, este es un mapa de todo lo que es Quito. Y estos, por favor, quiero advertir que son resultados preliminares porque todavía no hemos tenido las discusiones técnicas para poder tener el feedback de otros profesionales expertos en la rama que nos puedan o decirnos que vamos bien o decirnos que vamos mal o puedan decir que vamos moderadamente bien. Estas discusiones todavía no han sido tenidas, todavía no se han tenido, disculpen. Todavía estas conversaciones están dentro del grupo técnico, pero eventualmente tendrán que hacérsela con la sociedad. Estos son un mapa de Quito del riesgo promedio anualizado, específicamente colapsos. Entonces es un mapa simple de entender, obviamente hay que hacerlo un poquito más ejecutivo, pero es un mapa que mientras el color rojo aumenta, pues tenemos un índice mayor de colapsos, entendiendo que son anualizados, no que van a suceder el próximo año, sino que nos muestra cómo cada año que pasa, esto entre hay que tener cuidado porque digo entre comillas porque esto es probabilístico. Y cuando hablamos en probabilidad, la probabilidad no se acumula linealmente. Muy bien, este es un mapa de colapsos promedios anualizados. Y como ustedes pueden ver, prácticamente todo lo que es el distrito metropolitano está pintado del mismo color. Podemos hacer una desagregación, de hecho, más adelante la voy a hacer, una desagregación de estos daños de colapsos anualizados, pero los colapsos indiferente del sector superan el 1 o 2 colapsos anualizados. Ya verán qué pasa cuando trabajamos ya no en base a eventos, sino en base a escenarios. Esto es en base a eventos. Es decir, que tomamos, no recuerdo bien si eran 12.500 realizaciones para el árbol lógico de amenaza de Quito y este es el promedio. Si nosotros trazamos la campana de Gauss, esto está en la mitad. Si hacemos un histograma es distinto. Esto no les puedo decir exactamente en qué parte del histograma estará. Y dependiendo del cuartil que ustedes escojan, esto será mejor o será peor. Los promedios no son más que ello, promedios. No es un dato específico, no es exacto, es una probabilidad. En cambio, aquí les he puesto el mapa de pérdidas anualizadas. Por cierto, cada uno de esos cuadritos que ven ahí es la clasificación política del barrio según el municipio de Quito. Para que tengan una idea, estos colores, estos son pérdidas anualizadas, se está perdiendo entre 800,000 y 3.600.000 dólares anuales por cada uno de esos barrios, en pérdidas económicas directas.
Y ustedes saben que la pérdida económica directa puede palidecer con la indirecta dependiendo del ejercicio económico de ese predio. O visto de otra manera, si lo quieren ver de una forma muy brusca, ustedes pueden decir que en Quito, en términos probabilísticos, más de una vida es alrededor entre 800,000 y 3 millones de dólares. Es lo que nos cuesta una vida en Quito, más o menos. O que en este momento, lamentablemente, estamos dispuestos a considerar. Esto es un mapa, o podríamos decirle un afiche a lo que estamos haciendo en este momento. Porque la información del riesgo no solamente queremos darle a las autoridades, queremos ponerlas en manos de la gente. Y este es un ejemplo que se hace, por ejemplo, en Cali, Colombia, de cómo expresar el riesgo. Obviamente esto es anualizado. Esto es, por ejemplo, para poder entregar a escala política a un concejal, yo qué sé, a un alcalde, etcétera. Son mapas que le permiten tomar una decisión, son visuales, como pérdidas anualizadas, es decir, que esto es para tomar decisiones a futuro. Es decir, esto es lo que me va a pasar y esto, obviamente, se puede escalar probabilísticamente. ¿Qué pasaría si comenzamos a dejar sin solución año tras año el problema? Aquí he puesto una de las tantas gráficas de las realizaciones. Aquí tenemos varias realizaciones, escenarios para, entre comillas, 475 años, desde dos ópticas diferentes. Esto es una óptica que se hizo en el 2017 y esta es la óptica última que hicimos en el 2021. Para el material expuesto, es decir, para lo que se tiene en el modelo de exposición, que son 280,000 estructuras, estamos hablando para un periodo de retorno aproximado de 475 años de recurricidad sísmica, tenemos alrededor de una pérdida económica de 10,000 millones de dólares, o en los términos anglosajones, 10 billones de dólares. Si ustedes ven, en el 2017 se llegó a valores similares. Tal vez no los noten por aquí, que dice 10 billones y aquí dice 1.62 billones. Pero esto fue para una muestra mucho más pequeña, 84,000 estructuras. Obviamente, no son escalables linealmente, pero si hacen un análisis de lo más simple, hacen una regla de 3, de lo más simple, suponiendo que el riesgo es uniforme, que prácticamente lo es con el nivel de construcción quiteña, vamos a llegar a un número muy parecido. Separados estos 4 años de análisis, llegan a similares conclusiones. Ahora, les voy a pedir que piensen en algo. Esto es algo que hago en clases. Solo quiero que lo piensen, lo tengan en sus cabecitas. ¿Qué porcentaje de la sociedad ecuatoriana creen ustedes debería estar preparadas para un evento sísmico moderado o alto? ¿Qué porcentaje creen? ¿El 10, el 20, el 30, el 100? Lo que sí les pido es que sea un ejercicio de conciencia. Háganlo con absoluta conciencia. Ya que tengan ese número en su cabeza, por favor, les voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué porcentaje de la sociedad ecuatoriana ustedes creen que está preparada para un evento sísmico moderado o alto? Ahora, cuando tengan esos dos números en su cabeza, seguramente van a llegar a la misma conclusión que han llegado incontables personas a las que les he preguntado, que hay una discrepancia entre lo que nosotros creemos que la gente debe estar preparado y conscientemente nosotros decimos cuántos en realidad creemos que están preparados. En realidad es una discrepancia muy, muy grande. Pero no es nuestro, no solamente es ecuatoriano. De hecho, esto pasa a nivel mundial. Esta discrepancia es una desconexión tremenda y tenemos que cambiarla. Y créanme que sí se puede. Ya lo hemos visto durante la pandemia. Al final como que perdió un poco de fuerza. Este es uno que se conoce como el Permission Structure y que es prácticamente educar con el ejemplo, sin necesidad de estar pasando insultos o a imposiciones, pero como sociedad podemos hacer las cosas bien. De hecho,
en términos porcentuales, por ejemplo, la gente que no se quiere vacunar en el mundo ante el COVID-19 es poca comparada con toda la gente que cree que sí debe vacunarse, porque sabemos como sociedad cuál es el camino. Este concepto debemos aplicarlo en nuestro país. Y esto parte por conciencia. Si comenzamos a hablar del riesgo en el que vivimos, dejamos de estar pensando que estamos bien, porque no lo estamos. Eso quiero que quede claro después de la exposición. No estamos bien. Y tenemos que conversarlo. Y tenemos que conversarlo con todo el mundo. Es por eso que me he tomado el atrevimiento de hacer esta plática, no muy técnica, sino más reflexiva. Porque les quería pedir un favor. En este momento hay 75 personas aquí. Les quiero pedir un favor. Saliendo de esta exposición, no me crean. Abran Google, investiguen ustedes por su cuenta y van a darse cuenta que se va a llegar a conclusiones similares a las que estamos aquí. Obviamente, esto es un análisis técnico de 7 años, que tiene un respaldo científico detrás. Pero estoy seguro que las 75 personas que están aquí saben que no estamos bien. Pero ya no solo es saberlo, tenemos que comunicarlo. Es algo que les quiero pedir favor, comuníquenlo. Sé que puede ser un tanto fastidioso hablar de esto, pero créeme, yo me la paso hablando de esto todo el tiempo, a donde voy. A donde voy les explico a la gente que no están seguras. Y no por el hecho de asustarlos. La información es poderosa. Necesitamos movernos, necesitamos actuar. Y no vamos, por favor, que les quede claro, esto no va a arreglarse por políticos o porque alguien venga y nos dé haciendo. Tenemos que actuar como sociedad. Necesitamos masa crítica para actuar sobre ello. ¿Por qué hablo de esto? Porque lo que más me preocupa no es que no estemos preparados, sino que literal como sociedad ni siquiera no nos da la gana de prepararnos. Después del 16 de abril de 2016, cuando volví a Quito, pensé, vi a tanta gente ayudando, con muy buena voluntad ayudando, pero pasaron las semanas y la gente como que se olvidó. Se olvidó que lo que pasa en Manta puede pasar acá. Se olvida que estas lindas montañas o este lindo valle en el que vivimos no es porque salió de la nada. Aquí hay una actividad sísmica que nos la recuerdan cada 3 a 7 años y que eventualmente será poderosa. Y debemos actuar. Lo primero que tenemos que hacer es actuar, dejar de negarlo. Tenemos que tomar la decisión de actuar. No es una tarea fácil, porque decirnos a nosotros, no estoy seguro, no es fácil. No es nada fácil, lo entiendo. Como sociedad siempre vamos a procurar la negación, pero la negación solo nos va a conllevar al desastre. Y voy a mostrar en las siguientes diapositivas escenarios probabilísticos de ese desastre. Por favor, quiero que entiendan, las siguientes diapositivas que voy a mostrar son datos preliminares, que espero de corazón estar equivocado. Que todos estos 7 años y todas las personas que hemos trabajado estemos equivocados. Pero por más equivocados que estemos, sabemos que los datos que están ahí podrán, en el mejor de los casos, disminuir un pequeño porcentaje. Y temo yo que en realidad puedan ser mayores los daños. Muy bien. ¿Cómo comenzamos a solucionar esto? Nuevamente comunicar. Y debemos comunicar el riesgo a escala de sociedad. Y aquí voy a hacer un paréntesis también. Para comunicar el riesgo a escala de sociedad, lo estamos hablando en este momento, pero necesitamos más. Aquí la mayoría estamos involucrados con universidades. A futuro lo que queremos es implementar una comunicación entre universidades para generar estos afiches a nivel de barrio, lo que se conoce como el catálogo de riesgo a nivel de ciudad. Ya no solamente ir a decir entregar a los políticos, sino que se generen los catálogos a nivel de cada barrio de la ciudad de Quito y que estos sean publicados, que sean socializados, que sean exhibidos. Ese es el fin que queremos.
Y para eso las universidades son fundamentales y los estudiantes de ingeniería van a ser la piedra angular de este camino. Les voy a comentar un pensamiento muy interesante que alguien me lo dijo. Disculpen, no recuerdo quién me lo dijo, pero una vez me dijeron que nadie va a construir sismo resistente hasta que alguien le demuestre que está en riesgo. Y es un pensamiento poderosísimo. Y hace unos días, les comento, un estudiante me llamó y me dijo, ingeniero, hay un X que me dice que le haga el diseño, que le construya la casa. Digo, te pasó los planos, los cálculos, y la respuesta es algo que es muy típico en Ecuador, que le ha dicho, como es una casa de un piso, no requiere ningún tipo de cálculo, solo tiene que hacerse. Quiero que piensen en algo. Los datos que van a ver a continuación se refieren a más del 80% de la población quiteña. Y ese 80% de la población quiteña vive en viviendas de 1 a 2 pisos. Aquí nos preocupamos mucho y está muy bien por los edificios de altura, está perfecto y se tiene que hacer así. Pero por alguna razón no nos preocupamos por las casas de 1 a 2 pisos. Aquí se hace lo que se quiere. Las consecuencias son lo que voy a mostrar a continuación. Por favor, nuevamente, estos son datos preliminares. Estos son mapas de riesgo basado en eventos, es decir, de una sismicidad, entre comillas, para 475 años de periodo de retorno. He hecho un zoom para la parte norte de Quito. Estos son los colapsos anualizados promedio. Recuerden, les había dicho, dentro de las realizaciones tenemos miles, y esto es dentro de la campana de Gauss, estamos buscando el promedio, pero si hacemos un histograma, no necesariamente este escenario que estoy mostrando es el que sea, entre comillas, más probable. Depende de varias variables. Pero en sí, quiero mostrarles este mapa. Y ustedes ven, estos son los colapsos anualizados. Prácticamente, digamos, en promedio 2 colapsos anualizados. En prácticamente todos los barrios del norte de Quito. Y hay barrios que obviamente tienen un nivel mayor de daño por su densificación y mayor descontrol, por así decirlo, en construcción. Entre ellos destaca Carapungo. Es un barrio que es fuertemente golpeado en escenarios probabilísticos de eventos, pero asimismo también tenemos el sector de Santa Lucía, las colinas del norte, Atacucho, etcétera. Ustedes podrían buscar un barrio aquí ya haciendo porque podemos hacerlo porque hicimos análisis a nivel de predio, no diciendo que ese predio, por favor, es el que sufre ese daño, porque es un análisis probabilístico, pero podemos desagregar a menores escalas para poder tener otras estadísticas de daño. Pero son mapas que entristecen. Esto es un mapa con intervalos igualmente espaciados. Ahora depende cómo ustedes midan la probabilidad, porque pueden hacer mapas que estén hechos en base a la relación de la población en ese sector. Y obviamente la forma en que medimos el riesgo cambia. Porque no es lo mismo decir que se caen anualizados, por favor, anualizadas 3 estructuras en un barrio de 1000 estructuras, que decir que se caen 3 estructuras en un barrio de 10 estructuras. Obviamente, hay barrios que se verán mucho más afectados dependiendo de su densificación. Esto es un mapa del norte de Quito. Este es un mapa del sur de Quito. Ahora, quiero también hacer un disclaimer. Estos mapas son hechos con amplificaciones por métodos indirectos del estrato competente a superficie. La Pontificia Universidad Católica estuvo trabajando hasta el año pasado en el modelo de microzonificación de Quito. Se avanzó hasta gran parte del sur de Quito, pero ya se acabaron los fondos. Entiendo, no estoy al tanto muy bien de cuál es el proceso, de por qué mismo paró. Pero nosotros no podemos esperar a tener el modelo de microzonificación, que es lo ideal. Eventualmente, como ya tenemos toda la data, se podrá hacer otras interacciones. De hecho, el USGS, el USGS, sí estoy bien, el USGS hizo 2 modelos de amplificación. Un modelo por topografía, que también es indirecto, y otro modelo con toda la data que se puede tener de SPTs. Pero los resultados por este momento son de amplia variación con un modelo de amplificación respecto al otro.
Este es el modelo con la amplificación más, digamos, más favorable. No quiero mostrar otros mapas porque todavía están en observación. Pero digamos que este sería el mejor de los escenarios de amplificación. Aquí, en cambio, les estoy mostrando un mapa de la zona norte de Quito, en cambio de fatalidades anualizadas. Nuevamente, no es que esto sucede cada año, por favor. Esto es, en términos para decisión, ¿cuántas vidas nos cuesta por barrio no actuar? Ahora, puede existir, no lo sé, ojalá que no, ojalá sea que no, que exista un político o alguien que tome decisiones y diga, bueno, ¿qué son 2 vidas por barrio en una ciudad de 3 millones de habitantes? Ok, no, ese es un pensamiento primero perverso, toda vida es importante, pero segundo, ni siquiera se entiende cómo funciona el riesgo. No es que son 2 vidas por año que van a suceder, esto sucede en un instante y esto se acumula en una periodicidad sísmica. Y cuando juntamos esos números, se vuelven abrumadores. Este es un mapa del sur de Quito, que se ve un poco menos afectado que el norte de Quito por el modelo de amplificación. Si usamos otros modelos de amplificación, en cambio, los resultados como que se invierten. Ahora, ¿cómo llegaremos al punto de equilibrio? Bueno, cuando tengamos el mapa de microzonificación, pues ese será el más preciso que se pueda obtener. Aquí lo que he hecho también es mostrarles ahora el modelo de pérdidas económicas. Asimismo, está entre, por ejemplo, Carapungo estará entre 3.300.000 y 3.500.000 dólares de pérdidas aquí. Ahora dirán, tal vez por ahí un político pueda observarlo, perdón, no es que tenga algo contra los políticos, sino que estoy tratando de hablar en la generalidad. Cuando se habla de dinero, como que reaccionamos más rápido como sociedad. A veces con las vidas como que no, es algo extraño, pero cuando hablamos por dinero, como que la gente actúa más rápido. Si estoy diciendo que potencialmente estamos perdiendo 3 millones de dólares en pérdidas directas por barrio, como que la gente comienza a reaccionar porque es su patrimonio. No sé por qué en la vida no es como que nos desconectamos. Dicen, ah, no, no soy yo. Si aquí viven 1.000 personas, es 1 en 1.000 que me muera. Como si los datos fueran así. No es de esa manera. A veces se entiende mal el riesgo. Nuevamente, esto es anualizado y mientras más tiempo esperamos, esto se acumula más. Muy bien, el sur de Quito, igual similar panorama. Las pérdidas económicas son menores que las del norte, pero no dejan de ser pérdidas económicas. Ahora, este es un ejemplo que hemos preparado de cómo serían los afiches. Este es un afiche a nivel de ciudad, pero lo que queremos hacer son afiches a nivel de cada barrio, es decir, hacer el art del riesgo sísmico de la ciudad de Quito. Esto es para un evento, para N eventos, es para un escenario modelado de miles de formas diferentes de amplificación y en el árbol lógico. ¿Por qué son tan importantes los modelos de escenario? Estos ya no son para tomar decisiones, sino para saber qué nos pasaría durante un escenario de esas características. Aquí les he puesto un ejemplo para un escenario que sería un sismo de magnitud 6.5 en escala de momento magnitud a 8 kilómetros de profundidad en el sector de Conocoto, por aquí. Es el epicentro. Y es un cuadro a nivel de ciudad donde nos muestra el nivel de fallecimientos probables que podríamos tener, que es entre 2.800 a 5.900. Depende obviamente de la hora del día, porque también depende de la intensidad, si es en horario nocturno, en horario matutino, etc. Se pueden hacer varios juegos con esos escenarios, pero lo importante, es decir, ya no estamos hablando de una pérdida anualizada, estamos hablando de un evento, y en ese evento en específico, si estamos hablando de 2.800, 5.900 pérdidas de vidas, hace palidecer lo que sucedió el 16 de abril. Y así podemos ver también cómo se clasifican por cada una de las, digamos, parroquias, sería, cómo se clasifican los fallecidos y las pérdidas monetarias
los heridos, los daños, los colapsos, y como se clasifica en un código de color muy simple, la pérdida económica, que estamos hablando de entre 10 a 14 mil millones de dólares. Solo para que tengan un contexto, el 16 de abril de 2016 nos costó de forma directa a los ecuatorianos 1.300 millones de dólares o 1.3 billones de dólares. Si estamos hablando de un evento que está entre 10 y 14, pues estamos hablando 9 veces más de lo que nos costó el 16 de abril, solamente desde el punto de vista macroeconómico. Eso, como país, nos termina. No podríamos reaccionar ante una crisis de esa magnitud. Ahora aquí está la desagregación del mismo evento, de 6.5 momento magnitud en la zona de Conocoto, 8 kilómetros de profundidad. Aquí están los colapsos promedios por cada barrio de la ciudad de Quito en la zona norte. Aquí estamos hablando, ya en términos probabilísticos, entre 23 a 25 colapsos por barrio en las zonas más críticas. 23 a 25 colapsos. Es un número que, pongámoslo en contexto, en la zona de Puerto Viejo, por barrio existieron entre 3 y 5 colapsos. Por barrio, estamos hablando entre 23 y 25. Son números que a mí en lo personal, durante mucho tiempo, no me dejan conciliar el sueño de forma tranquila. Sur de Quito, estamos hablando de entre 11 y 13 colapsos por barrio, que son números importantísimos. A nivel de fatalidades, estamos hablando entre 21 y 23 fatalidades por barrio. Son números con los cuales no deberíamos sentirnos en lo absoluto cómodos. Ahora dirá alguien, bueno, a lo mejor hicieron todito mal ustedes, 7 años y no hicieron más que tonteras. Puede ser, ¿no? Habría que demostrarlo científicamente, habría que hacer los contextos, pero pensemos por un momento, digamos que no está tan mal, digamos que está medianamente mal. Quitarle de 20 a 23 vidas a quedarnos entre 7 y 10 vidas, tampoco es un número con lo que podamos vivir. No podemos decir, no eran 5,000 muertos, eran 3,000 nomás. No es una forma de consuelo. Estamos mal. Lo que quiero mostrarles que Quito está mal. Sur de Quito, entre 10 y 12 fallecimientos por barrio. Obviamente podemos desagregar esto en otra escala. Por ejemplo, relacionarlos a tipologías estructurales, que es lo que les comentaba. De hecho, tenemos esos cálculos, estamos haciendo mapas relacionados a tipologías. Y, por ejemplo, la tipología estructural que más sufre en Quito son viviendas de entre 2 y 4 pisos. Son las viviendas que más daño sufren y donde más se concentra el índice de fatalidad. Y es un número interesante entre 2 y 4 pisos, porque es justamente el número con el que comienzan las viviendas en Quito, porque normalmente las viviendas se hacían hasta 2 pisos y llegan después hasta 4, porque la gente después dice, le voy a construir el cuarto a mi hijito, luego el cuarto a mi hijita, y llegan hasta 4 pisos. Hay zonas en Quito del modelo de exposición que hemos visto, edificios que comienzan en un piso y han terminado en 6. Y de esas cosas que hay por toda la ciudad. Pero bueno, estamos hablando de fatalidades, número de fatalidades que no son aceptables bajo ningún concepto. En pérdidas promedio, estamos hablando que por barrio, por ejemplo, en el barrio de Carapungo, obviamente dentro de esto es un análisis probabilista para este escenario en específico, estas imágenes que estoy mostrando son las promedio de las más de 2.500 realizaciones para este escenario en específico. Estamos hablando de pérdidas de entre 60 y 63 millones de dólares para la zona de Carapungo. Obviamente a nivel probabilístico. Son números impresionantemente grandes, que como sociedad no las hemos vivido. Antes tuvimos eventos de ese tipo en la zona de Esmeraldas, pero cuando habían 600 personas viviendo ahí.
Ahora en Quito estamos cerca de los 3 millones de habitantes, en una ciudad que crece sin ningún control. No estoy diciendo, por favor, que las autoridades no están haciendo su trabajo. Estoy diciendo que la explosión demográfica en Quito sobrepasa cualquier índice de control. Sur de Quito, asimismo, estamos alrededor entre los 23 y 26 millones de dólares por barrio. Hay barrios que tienen más, barrios que tienen menos. Recuerden, esto solo es el promedio. Si vamos a los cuartiles, habrán cuartiles menores y cuartiles mucho mayores, pero dentro del diagrama de histogramas habrá que ver cuáles son los más probables. Esas son las discusiones que a futuro espero poder tenerlas con todos los profesionales que estén interesados. Muy bien, no les quiero quitar mucho tiempo. Vamos a una pequeña reflexión antes de terminar. Para el modelo de eventos, por favor, son datos preliminares. Tenemos pérdidas económicas que sobrepasan los 10 billones de dólares para un evento, entre comillas, de aproximadamente un periodo de retorno de 475 años para un material expuesto de 280,000 unidades estructurales. Pérdidas económicas anualizadas de entre 200,000 a 3.9 millones de dólares por unidad de barril promedio. Estamos hablando anuales. Pérdidas de vidas, asimismo, anualizadas, obviamente entre 0 y 2 por unidad de barrio promedio, y colapsos estructurales anualizados entre 1 a 2 unidades por unidad de barrio promedio. Si vamos a un escenario en específico, a un escenario, por ejemplo, el de 6.5 a 8 kilómetros de profundidad de origen Conocoto, para la realización promedio, podemos tener pérdidas económicas entre 10 y 14 billones de dólares. Solo considera pérdidas directas. Recuerden, solo pérdidas directas. Las indirectas pueden tranquilamente sobrepasar esos números. Pérdidas de vidas entre 2,000 y 6,000 vidas. Colapsos estructurales entre 2,500 y 4,700. Heridos entre 7,000 y 14,000. Desplazados entre 68,000 y 90,000. Personas desplazadas. ¿Dónde vamos a poner a toda esa gente? ¿Dónde vamos a llorar a esos muertos? ¿Con qué país nos quedamos después de un evento de esta manera, de esta magnitud? Son números que, de corazón les digo, los hemos analizado una y otra vez desde varias aristas. Se ha involucrado gente que sabe mucho más que yo del tema y nos han revisado nuestros cálculos y consideran que están dentro del estado del arte. No, obviamente dentro de la probabilidad se puede tener variabilidades, pero mañana en un evento de estas características, no de 2,000 a 6,000 vidas va a morir 0. Un número similar estará. No es que después de un evento de esto va a decir, solo son entre 10 y 14 billones de dólares. En realidad solo han sido 7 billones. Igual son números que no podemos controlar como sociedad. Un evento que nos costó 1.3 billones de dólares casi nos desfalca y nos dejó una cicatriz tremenda en el corazón después de perder 710 personas ese fatídico día. Estos números que están en pantalla deberían alarmarnos, pero no alarmarnos por el sentido de tener miedo, sino alarmarnos para tomar decisiones. Algo que también quería comentarles, algo que a veces nos enfrascamos como técnicos y de hecho a veces en la norma, hay tanta gente que estamos en la norma ecuatoriana de construcción que tenemos tantas ganas de ayudar, pero a veces como que perdemos un poco el foco. La norma ecuatoriana de la construcción a la sociedad no le va a garantizar que mañana no mueran 6,000 personas. La norma nos sirve para arreglar de aquí en adelante. Necesitamos arreglar todo lo que está hecho hacia atrás. También debemos explicar que eso hay que comunicar muy bien a la sociedad, que cumplir la norma, aunque sea lo mínimo de la norma, no nos hace resilientes. Eso ya le pasó a Nueva Zelanda. Ellos la aprendieron. Ellos, país de primer mundo que construye sísmicamente y lo hace muy bien. No recuerdo el sismo cuándo fue, creo que fue el 2014 o 2015, me disculpan el año. Y efectivamente sus estructuras se comportaron dentro de la norma, pero quedaron hechas pedazos. ¿Y de qué sirve un edificio de 20 departamentos si se vuelve inhabitable? Necesitamos que nuestra sociedad sea resiliente.
Eso es un mensaje que les quería decir. Y eso los estudiantes de ingeniería tienen que comprenderlo. Y no solo tienen que hacer lo mínimo, por favor. Nunca hay que hacer solo lo mínimo, hay que hacer más. Perdón. Debemos por sobre todo comunicar el riesgo en el que vivimos, pues es el primer paso que debemos dar, es reconocer el problema para pasar a la solución. He dicho esto en varias ocasiones a lo largo de la presentación. Debemos reconocer que estamos mal. Estos mapas que les hemos mostrado y el catálogo, las publicaciones tomarán un par de meses todavía realizarlas, pero los catálogos no pueden esperar. Los debates se tienen que dar y luego, como sociedad, y en eso aspiro que las universidades se pongan de lado y todas las universidades aporten con sus estudiantes para generar los catálogos de red, porque esto es un trabajo bastante arduo que hay que hacer. No es muy difícil porque todos los cálculos ya están hechos, pero sí necesitamos manos para generar los catálogos de riesgo y sobre todo después ir a comunicarlos. No solo ponerlos, yo qué sé, en la página de la Católica a la entrada, sino ir a cada barrio y hacer juntas con las personas del barrio y mostrarles cómo están y que reaccionen y que la gente comience a opinar y a exigir a nuestra política hacer algo. Debemos entender que la solución no es fácil ni barata, ni en tiempos cortos, menos políticos. Los tiempos políticos aquí no aplican. Y alguien que piense que esto lo haremos en 10 años, no se lo va a hacer. Esto tomará, hay distintas formas de medir el tiempo de realización, pero no creo que sea menos de 50 años. Pero debemos empezar ya. Cada día que pase, esos números que ustedes vieran, aunque sea de la forma más básica, acumúlenlos. No es así directo, en probabilidad no es así, pero en términos de lo más básicos como sociedad, aunque sea acumulémoslos. Y van a llegar a números con los que ustedes no van a poder dormir, creo yo al menos. Yo no duermo bien con esos números. Y es por eso que trato de comunicar esto a donde voy. Y es por eso que me he tomado la libertad y gracias al doctor Aguiar por darme la oportunidad de no hacer una conferencia tan técnica, más una conferencia reflexiva. Por último, les muestro la imagen del doctor Robert May, es una persona que admiro muchísimo y que era muy sabio. Y el pensamiento que está escrito ahí tal vez digan, no se aplica tanto ahora, pero se aplica, es transversal a todo. Debemos aprender a comunicarnos y que no todo lo que parece infinitamente complejo se lo tiene que resolver por métodos infinitamente complejos. Hay soluciones simples para problemas complejos. Y la solución más simple de este problema es comenzar a entender que no andamos bien y que tenemos que hacer algo al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado ingeniero Carlos Celi, por su brillante intervención, realmente muy oportuna el tema que tratamos esta noche. A continuación tendremos las preguntas por parte del auditorio. Nuestra primera pregunta es, ¿qué recomendaciones a corto plazo daría usted y en qué podemos ayudar a los profesionales de la ingeniería civil para disminuir el riesgo en nuestro país? Muy bien. A corto plazo, muy poco podemos hacer respecto a lo construido. Tal vez vale la pena primero clasificar. Lo que está construido necesita un tratamiento y lo que viene a construirse, en eso sí podemos actuar y ya. En eso sí hay el corto plazo inmediato. ¿Cómo actuamos bien en esa parte? Dejando, perdón que os lo diga de esta manera, no me lo tomen a mal, pero hay que dejar de ser mediocres. En nuestra profesión tenemos un nivel de mediocridad que asusta. Ver cómo las personas toman atajos increíbles. No estoy hablando de la sociedad que compra el edificio, sino los ingenieros que lo diseñan. Yo sé que somos mal pagados, lo sé, nos pagan mal. Yo también soy consultor. Nos pagan miserias comparados con otras profesiones. Pero hay una frase que dice, el que quiere ser militar que aguante. Si ya nos metimos en esta hermosa carrera, es un servicio a la comunidad. Y lo que tenemos que hacer es bien nuestro trabajo. Si nos ponen una casita de un piso de 150 metros cuadrados, hay que darle el mismo tratamiento como si fuera un edificio de 20,000. Hay que tomarlo con toda la seriedad del caso, hay que hacerlo bien. La otra parte también, que es una solución al tiempo
corto y que ustedes están involucrados en la universidad junto conmigo es: no debemos bajar el nivel de exigencia en las universidades. Debemos mantener esa vara, sino subirla. Y expresar muy bien la ética profesional. Como profesores, a veces llegamos y damos nuestra clase, pero también tenemos que entender que estamos formando a nuestros colegas y tenemos que enseñarles la ética. Porque a veces algo no es ilegal, pero no significa que sea ético. Eso es lo que yo diría al corto plazo. ¿Y qué podemos hacer como sociedad en este momento? Yo les había dicho, fuera buenísimo si es que las cámaras de comercio, la Cámara de la Construcción, como es el Colegio de Ingenieros y las universidades digan, ¿saben qué? Hagamos este catálogo de riesgo sísmico. Obviamente después que sea debatido, porque no es que vamos a imponer nada. Tiene que ser debatido, pero tiene que ser un tiempo pequeño para poder generar los mapas de riesgo y comenzar a socializarlos. No esperar que el municipio de Quito coja esto y lo ponga en una página web debajo de 20 pestañas, porque el municipio de Quito tiene la obligatoriedad de publicar esto que han visto, porque el municipio de Quito está dentro del proyecto. Pero créanme, lo han de hacer, pero metido debajo de 10,000 informes. Lo que necesitamos es ir ciudadano a ciudadano, indicarle el riesgo. Y en eso sí, si están interesados, podrían, están mis datos, escribirme y organizarnos. A ver cómo hacemos en los siguientes pasos, que es el debate del riesgo, y luego cuáles son los procesos que deberíamos hacer estandarización para el Atlas de Riesgo Sísmico de la ciudad de Quito. Muchas gracias, muy amable por la respuesta. Realmente es un llamado a la sociedad, un llamado a los profesionales que estamos involucrados no solo en el diseño, sino también en la construcción, en la fiscalización, etc. Nuestra segunda pregunta es respecto a los tiempos que usted estima que podamos ya tener estos afiches que puedan ser entregados a la sociedad, que se puedan entender y socializar. Ok. Como ustedes entenderán, hay varias organizaciones de peso dentro del convenio. Está como es el USAID, está el UCGS y está el GEM y el municipio de Quito. A veces coordinar entre ellos toma su tiempo. Yo diría que tener los debates, cuando ya veremos la especificidad técnica de todos estos modelos de riesgo sobre los escenarios, amplificaciones, exposición, etcétera, puede tomarnos unos 2 a 3 meses. Si es que obviamente somos bien activos. Luego de eso, generar el atlas de riesgo, pues tomará, yo creo que aprender a hacerlos, porque hay que enseñar cómo se hacen usando herramientas como QGIS y MATLAB o Python que podemos usar. Podrá tomar, yo que sé, un mes de capacitación. Y de ahí, cada persona que quiera participar, pues, yo que sé, semanas. Y yo diría que en tiempos, al menos los que tenemos pensados, es en este año, hasta final de este año, al menos sacar el plan piloto de ir a socializar. Esos son, creo que, los tiempos en los... Pero claro, si es que tenemos el apoyo de los profesionales, universidades. Algo que quiero que quede bien claro, todo esto es ad honorem, no se cobra nada. Estos 7 años que hemos trabajado en esto, nadie ha cobrado un centavo al respecto. Y lo mismo esperamos de las personas que vengan a ayudar, es que no se tome ningún dinero sobre ello. Esto es un servicio a la comunidad. Muy amable, ingeniero, por la respuesta nuevamente, y realmente felicitamos a todos los profesionales que se encuentran en esta noble labor, que han dedicado su tiempo durante todo este tiempo, durante todos estos años, estos 7 años que nos menciona, y tal vez mucho más, la formación que tienen, les ha tomado también su tiempo y su esfuerzo. Entonces, felicitaciones realmente a todos los profesionales que están participando y colaborando en esta noble actividad. En este momento damos paso a palabras del doctor Roberto Aguirre. Futuro doctor Carlos Celi, mis sinceras felicitaciones. Una espectacular conferencia. La gente que está escuchándole de aquí va a salir motivado a hacer mejor. A hacer mejor. Seguro que van a estudiar más porque quieren resolver los problemas que tenemos en la parte estructural.
yo quiero pedirle a usted de que en un futuro cercano, diga usted, hasta mayo tengo conferencias ya planificadas para el mes de junio, que nos dicte otra conferencia. Y hemos de conversar por correo interno para ver cuándo nos podría dar otra conferencia. De Encantado. igual forma, quisiera que me dé la dirección de electrónica del doctor José Marrero. He escuchado Claro que sí. de él, pero no lo conozco. Y tal vez hay otro profesional que en la Católica que quiero que participe en este evento, Alex Albuja. Si que Por tiene, supuesto. mándeme los dos correos y va a contarle una experiencia. Yo estoy en Manta. Manta es una ciudad hermosa, un clima espectacular. Me encanta Manta. Antes del terremoto de 2016, habían pocas estructuras de acero, pocas. Después del terremoto de 2016, las primeras que hicieron después del terremoto tienen contravientos, son arriesgadas. Las primeras, dije entre mí, qué bueno, y aprendí la lección a hacer estructuras más rígidas. Pero esta vez que estamos a los 6 años del terremoto, a los 6 años vengo y veo aquí por la vía Barbasquillo, hay una gran cantidad de estructuras de acero que están en construcción que se las ve flexibles, muy flexibles, a tal extremo que digo yo, el municipio vendrá a controlar la calidad de estas estructuras. Esta estructura seguro que van a ser para restaurantes de lujo, yo qué sé, pero nuevamente como que se olvidaron. Se olvidaron. Bueno, muchas gracias por su conferencia, excelente, y espero tenerle muy próximamente aquí como conferencista. Gracias, doctor. Encantado. Muchas gracias, doctor, por sus palabras. En este momento damos paso a la entrega de un certificado de reconocimiento que se otorga ingeniero Carlos Celi, máster en ciencias, en agradecimiento a la difusión del conocimiento y su valiosa participación como expositor en el ciclo de conferencias El conocimiento no se detiene, doctor Roberto Aguiar Falconi, con el tema ¿Por qué como sociedad no nos preparamos ante sismos? Firma doctor Aguiar, organizador. Si me Quiero permiten también, unas palabritas. sí, quiero también Sí. transmitir las felicitaciones los asistentes en el chat. Realmente una magnífica presentación. Reitero mis felicitaciones también. Y damos paso, ingeniero Carlos Celi, para un comentario final. Bueno, primero estoy gratamente contento de ver la asistencia y me siento muy honrado que se me haya permitido este espacio. Como lo había mencionado al doctor Aguiar, lo sigo desde que estaba en la universidad y es verdaderamente un honor estar aquí y poder exponer, y muy agradecido si es que me dan una oportunidad para traer una exposición ahora sí ya de carácter más técnico de algunas otras investigaciones que estoy haciendo. Y quiero agradecerles muchísimo al público. Estoy leyendo el chat de comentarios. Muchas gracias por sus palabras. Y también quiero agradecer que como está siendo grabado, nada de esto fuera posible si no es por el GEM. Eso quiero que quede bien claro. El Global Earthquake Model puede tener gente que le agrada y gente que no le agrada, como todo en la vida. Pero lo que no se puede desconocer del GEM es que es la única ONG o relacionadas a instituciones que ha creído en Ecuador y ha dicho, por 7 años siguen al lado de nosotros. Digo, vean cholitos, saquen su modelo de riesgo, no andan bien. 7 años de dedicación. Eso es algo de agradecer. Y ellos no nos piden nada a cambio. Nada. Lo único que nos piden es, háganlo. Nos enseñaron, ahora háganlo. Y también quería decirlo, no es que me considere experto, pero algo de conocimiento tengo respecto al tema. Si es que en alguna ocasión alguien de maestría quisiera hacer algo al respecto, así como lo está haciendo Patricio y Mauricio,
pues nos avisan. El GEM incluso también ayuda con capacitación a estas personas. Nuevamente, gracias a todos, gracias doctor, gracias Brian, por una linda noche. Gracias. Gracias. Muchas gracias. En este momento también he compartido en el chat la página del Global Earthquake Model. Como nos mencionó anteriormente, hay mucha información disponible, gratuita, y bueno, siempre es bueno difundir estas buenas iniciativas. Entonces, muchas gracias a todos por su asistencia. Recordamos, todos los lunes a las 19 horas tenemos conferencia en el mismo enlace. Que tengan una buena noche. Hasta un próximo lunes. Hasta luego.